Ok. Muy bien, en primer lugar quiero saludar a todos los papás en su día especial, que lo regalonean como corresponde. Una de las cosas que nosotros notamos en la vida es que hay un principio de todas las cosas, llega su madurez y de pronto muere y desaparece. Es un ciclo. Pero ese ciclo empieza con algo pequeño normalmente, con las plantas, una semilla, cae en la tierra, se riega, empieza a crecer, brote, crece, algunos hasta un árbol grande, algunos traen fruta, y fruta, yo me acuerdo de niño, o sea, 4 o 5 años, tuvimos unos con unas manzanas chiquititas de este porte, tenían 5 diferentes tipos ahí, y en el verano tenía ganas de comer manzana, pero eran chiquititos y verdes, de pronto empezaron un poquito de rojo. Un poquitito. Ácido total. Pero igual lo comía. Tenía ganas de comerlo. Y eran así, de pronto como que cuando se maduraron bien, como que no tenían tanto gusto como los otros que están. ¿Eh? Pero más que se madure, mejor se pone. ¿O no? La palta. He intentado comerlo a veces duro, no tiene sabor, no. O sea, uno obviamente quiere la cosa madura. Tiene que dejar su proceso de maduración. La fe nuestra es así también. Empieza algo pequeña y crece, se madure, produce fruto. Nosotros cuando estuvimos celebrando el Día de la Mamá, hablamos de la fe de Sara. Se olvidaron, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, hoy vamos a hablar de la fe de Abraham. Como ella era ejemplo para las mujeres, para las mamás, hoy vamos a ver el ejemplo a los papás. ¿Cómo era la fe de Abraham? Una de las cosas que podemos saber es que empezó pequeño, fue creciendo y culminando con una fe fuerte y madura. Para empezar, quiero leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, y voy a empezar a leer en el versículo 8, Hebreos, capítulo 11, empezando en el versículo 8. Dice la palabra del Señor de esta manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar,
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurativo, también le volvió a recibir. Nuestro Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Abraham. Muchas veces miramos los fracasos de su vida, pero aquí tenemos el registro tuyo, de los éxitos, de cómo él obedeció, cómo él habitó y cómo él obedeció en ofrecer su hijo. Te damos gracias, Padre, por este ejemplo. Abre nuestros ojos para ver las lecciones espirituales que tú tienes para nosotros en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Igual como Sara, cuando uno lee en el libro de Hebreos, lee las cosas de fe. O sea, eso es donde se ejemplificó la fe de Abraham. No habla de su fracaso. Con eso uno puede volver quizá a Hechos capítulo 7, la predicación de Esteban, o Génesis también empezando en el capítulo 12, llegando hasta el capítulo 22, por ahí 23, donde termina la vida de Abraham. Leyendo todo se da cuenta que no es una perfección su fe de un principio hasta el fin. Porque aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahora, si uno vuelve al libro de Hechos, capítulo 7, porque ahí Esteban está predicando, ¿se acuerda? Y él dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Ya? Antes de ir a Harán, estaba en Mesopotamia. ¿Ya? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. No fue a la tierra prometida. No fue directo. ¿Obedeció? Sí, bueno, quizás parcialmente. Si uno vuelve al libro de Génesis, en el capítulo 12, es el llamado de Abraham. Y versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 4 dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, aquí en Génesis dice, Dios los llamó, pero no dice que estaba en Ur de los Caldeos todavía, y que él se fue con su padre y quedó en Harán unos años, y después cuando su padre falleció, él salió de Harán y se fue. Ahí recién empezó a obedecer. Uno dice, pero Abraham sí fue un fracaso. No, Abraham no fue un fracaso. Abraham fue igual como nosotros. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y decimos, ok, pero no alcanzamos
a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Porque Dios le había dicho que él saliera de la casa de su padre y de su parentela. Y dice aquí el versículo 4, y Lot fue con él. El sobrino, el hijo de su hermano. Y llevó a Lot, ¿cuánto tiempo? Varios años. Hasta que hubo un tremendo conflicto entre los dos, porque las posesiones de los dos eran bastante grandes, y empezaron peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot sobre el agua y el pasto y todo lo que necesitaban para apacentar a la oveja. Y de ahí recién Abraham, ¿ya? Pero uno dice, eso es algo tan típico nuestro. Dios nos llama siendo inconversos, Dios nos llama siendo personas que no amamos a Dios, no queremos a Dios, somos rebeldes en contra de Dios. En esa condición Dios nos llama. Y uno dice, sí Señor, creo en Jesucristo para mi salvación. Y de ahí empieza problemas, dificultades. Empiezan las cosas que uno dice, no, pero es que sí, pero es como, ¿se acuerda del apóstol Pablo cuando escribió el capítulo 7 de Romanos? Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. ¿Qué pasa conmigo? Igual como Abraham. Uno no nace con una fe muy fuerte. No es que Dios tiene una falta hacia nosotros con la fe que nosotros podamos tener. Es que nosotros no creemos en Dios un 100%. Creemos que, bueno, a lo mejor en lo espiritual sí Dios me va a llevar al cielo, entonces estoy bien. Pero en el día a día, en mi vida aquí, cuando Abraham salió, ¿qué era el problema que él tenía? Él se fue con su padre. ¿Por qué? Bueno, en la casa de su padre hay pan. No tenía que confiar en Dios para salir a una tierra sin saber a dónde iba. Buscar no sabía qué. Aquí hay una dirección, aquí hay un destino, aquí hay alguien con quien puedo compartir. ¿Confiar en Dios? ¿Somos capaces de confiar en Dios así? Abraham llegó a eso. Pero en un principio, por la fe, siendo llamado, dice, obedeció y salió de Harán. Dice también, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Él llegó. Empezaba a vivir en ese lugar. Volviendo al Génesis capítulo 12, en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra donde estaba en ese momento. Y dice aquí que él habitó en esa tierra. Pero habitó siempre ahí. Si uno baja un poquito al versículo 10 hasta el versículo 20, hay una historia de Abraham que fue a Egipto. ¿O no? ¿Por qué se fue a Egipto? Porque había hambre en la tierra. ¿Pudo confiar en Dios que Dios le supliera lo que necesitaba en esa tierra? Igual como nosotros. Abraham dijo, no, mira, hay comida por allá, vamos para allá. A lo mejor esto es. Y bueno, salieron varios problemas de Egipto. No vamos a entrar en eso, no es el tema. Pero aquí él habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios dijo, a tu descendencia voy a dar esta tierra. Y él empezó a habitar ahí y se fue. Y otra vez se fue. Y después ya volvió. Empezó a hacer sacrificio de nuevo a Dios. Hay algo un poquito más lo que nos dice aquí en el libro de Hebreos acerca de habitar en esa tierra.
Y yo quiero pasar un poquito de tiempo ahí porque es donde estamos nosotros muchas veces viviendo, es donde vivimos nosotros. Dios nos llamó a salir del mundo, a aceptar la salvación y mientras tanto estamos viviendo donde estamos. Pero ¿cuál es la visión que tenemos? Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham se fue a la tierra prometida, empezó a vivir ahí entre fracasos y subidas y bajadas y pruebas y todo eso, y algunas veces fracasó y otras veces era un éxito, pero así es la vida, ¿o no? Así andamos nosotros. Yo por lo menos ando así. ¿Ya? Uno quisiera ser perfecto y no tener que decir, bueno, perdóname porque lo hice mal, perdona este otro, mira, caí ahí, caí allá. Pero como dice Proverbios, el justo cae y se levanta, y cae y se levanta 7 veces. O sea, cuando cae el justo va a levantarse de nuevo, igual como Abraham. Tuvo sus fracasos, tuvo su problema y cayó. Pero se levantó de nuevo. Porque él tenía una visión. Y la visión que él tenía está aquí en el versículo 10, donde dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no buscaba una tierra aquí en este mundo. Él tenía la visión más allá al celestial. Porque eso es lo que nos dice aquí el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, o sea, todos estos que vinieron de Abraham, sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! ¿Hay algo que Dios le prometió que no lo tiene todavía? ¿Y va a seguir hasta la muerte? Ellos siguieron hasta la muerte porque Dios dijo, yo voy a dar esta tierra a ustedes. Y fueron años y años. Tuvieron como nación bajar a Egipto 400 años y volver hasta recién empezar a establecerse como nación en la tierra prometida. ¿Cuántas personas murieron desde Abraham hasta ese momento cuando empezaron a tener su terreno con Josué, conquistando la tierra y tomando posesión? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos muertos había? ¿Cuántos estaban mirando hacia el futuro diciendo, va a venir, va a venir, va a venir? Y dice ellos, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto no es mi hogar permanente. A veces nosotros miramos lo que nosotros tenemos aquí en este mundo y pensamos que es lo que hay. Y temporalmente es lo que hay. Pero viene otra cosa más adelante. Y Abraham tenía la vista en esa ciudad. Uno de los hermanos que yo conocí ahora está con el Señor. Cuando él falleció, era un siervo de Dios. Sus hijos dijeron, mi papá vivía para este día, para el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora está con el Señor. Tenía la vista en el cielo, tenía la vista en el trabajo, lo que él hacía y todo era para un día se va a enfrentarse con Dios. Y es lo que tenía Abraham en mente. Tenía una fe. Claro, él bajó a Egipto, ya se fue con Abimelech, ya tuvo varios problemas ahí en la tierra. Pero él seguía volviendo a eso. Esto es donde voy. Dios me ha llamado a una tierra nueva en este mundo, pero también me ha llamado a uno celestial. Él anhelaba una mejor.
Esto es quizás un sabor pequeño de lo que viene. Tenemos una casa, tenemos relaciones en familia, disfrutamos las cosas uno con otro, pero allá en el cielo será mucho mejor. ¿Sabe por qué? Este hombre no va a tener pecado y se puede venir a verme y no voy a pecar, no voy a fracasar. Y ustedes tampoco. Lo glorioso del cielo es que no va a haber pecado. No va a haber muerte, ni dolor, ni problemas y dificultades que tenemos aquí. Todo estará pasado. Y Abraham vio eso por fe. Él anhelaba una mejor, esto es, celestial. Y por ese anhelo que él tenía, ¿qué dice acerca de Dios? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Han estado a veces avergonzados de otro? A veces su cónyuge hace algo, ¡oh! Terrible, ¡oh! ¡Qué vergüenza! ¿O no? O los hijos, ¡oh! De nuevo, ¡oh! Señor, líbreme. ¿Ah? Que los hijos hacen algo, uno a veces llega y nosotros hemos tenido esa experiencia. Bueno, yo no de frente porque yo no lo vi personalmente. Mi esposo lo vio. Cuando nuestra hija de, ¿cuántos? 3 años, cortó el pelo de la vecina. Tiene unos rulos bonitos aquí hasta aquí. Y una niña de 11, 12 años le animó a cortarle el pelo, así que le cortó. Y nosotros no supimos nada hasta que llegó la vecina. Y dijo, ¿me dice que tu hija cortó su pelo? Y mi esposo dijo, no creo. Y se fue a la pieza donde estaban jugando ahí el pelo por todas partes. Y uno, ¡ay, Señor, por favor! ¿Ah? ¿Se avergüenza o no? Pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. ¿Cuántas veces fracamos nosotros? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la hora? ¿Ah? Y aún así, Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos una visión del futuro celestial con Él. Es la gran esperanza de los hijos de Dios. Las personas de fe tienen en común su anhelo de esa ciudad celestial. Si nosotros estamos viviendo aquí por lo temporal, por las cosas de este mundo y nada más, es tiempo de levantar la vista y ver esa ciudad celestial. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? A la derecha de Dios, sentado, donde nosotros vamos a poder disfrutar la eternidad con Él. La lucha, las dificultades. Pero ¿sabe? Llegó un día cuando Dios dijo a Abraham, por la fe dice aquí, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Lo harían ustedes? Ay. No, yo estuve pensando justo en la mañana, ¿sabe? Cuando los hijos se enferman, uno quisiera llevar la misma enfermedad, dejar a los niños andar ahí, que ya, yo llevo esa enfermedad, prefiero yo sufrir con esto y que ellos no tienen que sufrir. Pero es interesante lo que dice aquí, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Pero ¿cómo fue eso? Si nosotros volvemos al libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 3 nos dice, y Abraham se levantó al atardecer. ¿Es lo que dice la Biblia o no? No, mi Biblia tampoco dice eso. Mi Biblia dice, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuándo se levanta muy de mañana? Cuando uno está ansioso por tener algo, porque ya tengo que estar en condición para hacerlo.
quiero cumplir con esto, así que estoy muy ansioso por cumplir con esto. ¿Creen que Abraham fue ansioso en cumplir con la muerte de su hijo? Pero él tenía una fe. Y aunque Dios había prometido, porque eso es lo que nos dice aquí en el libro de Hebreos, ¿ya? El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es Isaac el que iba a matar, no otro hijo, este hijo. Y dice de Abraham que pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, él se fue con esa confianza sabiendo que Dios había prometido que este hijo es el que lleva la descendencia. Por lo tanto, si lo mato, Dios lo va a levantar de nuevo. Dios me pide esto, Dios lo va a levantar. ¿Una fe así tenemos? Él se levantó, dice aquí, muy de mañana, versículo 3. Versículo 8 dice, cuando Isaac le hizo la pregunta, ya tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios va a proveerlo. Era Isaac, Abraham lo sabía. Pero la fe de Abraham se ve en que él sabía que Dios va a proveer. Y eso muchos de los comentaristas creen que Abraham también tenía vista hasta Jesucristo, que era la provisión de Dios de sacrificio para el holocausto para siempre, una vez para siempre. Y dice versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Se levantó y estaba así cuando yo dije, Abraham, sí, que ya, no lo haga. En una forma figurativa, Abraham recibió su hijo de vuelta a la vida. ¿Por qué? Porque en la mente de Abraham estaba muerto. Abraham lo vio muerto. Y estaba esperando algo más grande que Dios lo va a levantar. Y él lo iba a matar y después tirarse atrás y decir, bueno, Señor, y ver que se va a levantar. Pensando, creyendo. Él creyó. Él tenía una fe. Y cada vez que yo veo esta historia, cada vez que yo pienso en esto de Abraham, de ese momento cuando él fue probado, dice en la Biblia aquí que él fue probado. Cuando fue probado, Dios le probó. ¿Qué hay en tu corazón? Dios ya sabía, pero lo hizo por nosotros. Porque vemos un Abraham siendo llamado, se fue con su padre y después ya obedeció y salió. Que habitó en la tierra, pero se fue a Egipto, se fue con el rey Abimelech, hizo varias cosas que uno dice. Pero a la medida que iba pasando los años, es difícil de saber exactamente la edad de Isaac en ese momento. Algunos lo calculan entre 20 y 25 años. Si es así, de que Abraham salió de Harán, porque dice que él tenía 75 años, tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Si Isaac tiene 20 años, ya estamos hablando de 45 años más tarde. En el lapso de 45 años, Abraham se fue de un hombre que obedecía parcialmente, ya
y después obedeciendo un poquito más, pero con fracasos, y se fue a una fe fuerte, firme, y más allá de lo que uno se puede a veces imaginar. Va a creer así en Dios de esa forma. Yo no sé de ustedes, pero yo pienso en esto. Abraham, el padre de muchedumbre de gentes, de personas. El ejemplo de padre para cada uno de nosotros, los padres. Aquí, mostrando una fe de esa fuerza. No sé cuánto tiempo han caminado con el Señor. Yo ya son más de 45 años. De hecho, son como 57 años. Y no sé si alcanzo una fe así de fuerte. Para llegar a confiar tanto en Dios que ni importa lo que Dios me pida, lo voy a hacer porque Dios me lo pide. Punto. Toda la otra consecuencia ni importa. Lo que sí importa es la obediencia sin dudas en el poder de Dios. Y hermanos, les quiero animar a los que están empezando, los que son más jóvenes, que han caminado quizás pocos años con el Señor. ¿Tiene una fe fuerte en el Señor? ¿O tiene dudas? ¿Puedo confiar en Dios en esto o tengo que arreglarlo a mi manera porque no sé si Dios lo va a hacer tal cual como yo lo quiero? Y la idea de la fe es aprender de que no es como yo lo quiero, es como Dios lo quiere. Y cuando yo cumplo con lo que Dios quiere, Él me va a bendecir. Va a crecer mi fe. Yo voy a llegar a tener una obediencia sin dudas en el gran poder de Dios, porque Él no tiene límites en su poder. Es todopoderoso. Así que hermanos, padres, les animo a mostrar su fe fuerte, con obediencia sin dudas en el gran poder de Dios, siendo ejemplo a sus hijos para seguir en sus pisadas. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Abraham. Muchas veces cuando pensamos en Él, vemos los fracasos, vemos las veces cuando Él no practicó su fe, donde Él dudaba de ti. Y quizás miramos eso porque nosotros estamos ahí, dudamos de ti mucho. Pero vemos cómo Él progresó, que su fe iba cambiando. A la medida que fue caminando contigo, se fortaleció día a día su fe, hasta llegar a una obediencia plena, sin tener dudas, confiando en tu palabra, porque tú dijiste y Él dijo, entonces voy a cumplir con esto, porque Dios ha prometido algo y Él está a cargo de las consecuencias. Ayúdanos, oh Dios, a caminar contigo de esa forma. Que tu poder se muestra en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Y que nunca dudemos de ti. Te pido especialmente por cada uno de los padres que están aquí en esta mañana, a todos los padres que están escuchando mi voz, que tú obres en ellos, Padre. Que ellos también han de mostrar esa fe fuerte en ti, con una obediencia plena, porque no tienen dudas de que tu poder va a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Padre, por enseñarnos en el nombre de Cristo. Amén.